Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Primero quería darle las gracias a todos los que han dado like, se han suscrito, han comentado, me han ayudado a difundir esto. En serio, me faltan las palabras para agradecerles a todos. Les quería también recomendar la página de Metaskype, así como la de Doctor Boost. Ambos están hechos por un amigo y una amiga. Tienen contenido bastante interesante. Bueno, estamos aquí para apoyarnos en esto, ¿no? Y me da gusto ver cómo nuestra pequeña comunidad poco a poco va creciendo. Pero bueno, empecemos hablando sobre los antídotos parte 2. Entonces, aquí nosotros nos vamos a alejar un poco sobre el sistema nervioso periférico que habíamos tratado en la parte 1 y vamos a hablar de temas un poco más variados. Entonces, para entender el primer antídoto, nosotros tenemos que hablar sobre los opiáceos. Y los opiáceos es una gran familia, donde está la heroína, la morfina, la codeína, el tramador, la loperamida, entre muchos otros. Y todos estos van a actuar estimulando los receptores opiáceos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Son tres receptores principales, los mu, los delta y los kappa. Entonces, la principal función de estos va a ser la analgesia, o sea, quitar el dolor. Sin embargo, tienen otras funciones también como antitusígenos, antidiarreicos. Por ejemplo, la codeína, más que función analgésica, tiene función antitusígena. Pero bueno, el principal problema con el uso de los opiáceos es que induce a la adicción, unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, la heroína tiene un potencial adictivo demasiado alto. Y el otro problema que tienen es que todos te van a inducir la depresión respiratoria. Y de hecho, esta depresión respiratoria es la principal causa de muerte por opiáceos. Ahora bien, hablando un poco sobre la heroína, y es que la heroína hay que rescatar algunas cosas de esto. Primero, que una persona que consume heroína no sabe su cuerpo a cuánta heroína está acostumbrado. ¿Por qué? Porque siempre la venden adulterada. Entonces, si una persona X le compra al dealer del barrio heroína, digamos que le compra 5 gramos de heroína. De esos 5 gramos de heroína puede ser que 2 gramos sean heroína y le haya metido 3 gramos de talco. Y es que el talco es lo principal con lo que adulteran a la heroína. O si se va al centro, en cambio, compra 5 gramos de heroína, que es lo que normalmente compra, y esta de aquí, en cambio, puede tener 4 gramos de heroína y tan solo 1 gramo de talco. Entonces, es bastante manipulada. Ahora bien, hay una triada clásica de la intoxicación con heroína. Y esa triada clásica es esta. Primero, la pérdida de conciencia. ¿No? El paciente suele estar en un estado de coma. La segunda, la depresión respiratoria, que como ya vimos es lo más importante porque es lo que va a matar al paciente. Y la tercera es las pupilas puntiformes. Y es que la heroína, como todos los otros opiáceos, va a inducir miosis. Ahora bien, esta miosis es interesante porque nos permite distinguirla de otra droga que también es un polvo blanco, que puede ser esnifada, que puede ser inyectada, como la cocaína. Pero la cocaína va a inhibir la recaptación de noradrenalina. Entonces, como inhibe la recaptación de noradrenalina, la noradrenalina va a estar actuando más tiempo en los receptores. Y de esta manera actúa como un simpático mimético. ¿Y qué hace el simpático a nivel del globo ocular? Pues produce midriasis, ¿no? Entonces, una persona que esté consumiendo heroína va a tener miosis. Y una persona que esté consumiendo cocaína va a tener midriasis. Y como otro dato interesante, una persona que consume heroína cuando ya está en abstinencia, que normalmente suele aparecer 6 horas después de la última ingesta, pues como un mecanismo compensatorio por ese tiempo que estuvo en miosis, sus pupilas ahora van a estar en midriasis, pero por abstinencia. En cambio, una persona por cocaína, que consuma cocaína, cuando esté en abstinencia va a tener miosis. Entonces, bien claro esas diferencias, ¿no? Ahora bien, pero ¿cómo podemos tratar la intoxicación por heroína? Como nosotros ya vimos, si tenemos un receptor y estamos estimulando el receptor demasiado, lo podemos bloquear. Y los opiáceos tienen un excelente bloqueador, que es la naloxona, que es increíblemente bueno. Porque, de hecho, lo primero que revierte en los primeros minutos de ser administrada endovenoso va a aumentar la frecuencia respiratoria, que antes estaba baja, porque, como ya dijimos, los opiáceos van a inducir depresión respiratoria. Ahora bien, vamos con el segundo antídoto. Para eso tenemos que hablar un poco sobre el paracetamol, que es muy conocido, bien visto en memes todos los días y prescrito a diario, ¿no? Y ni siquiera prescrito, porque la gente, cualquier persona puede ir a la farmacia y comprarse su pastilla. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el paracetamol? Cuando una persona se intoxica por paracetamol, va a inducir necrosis hepática.
¿Por qué? Es que en dosis terapéuticas lo que pasa es que consumimos paracetamol, 15 miligramos, por ejemplo, y el 95% de este va a ser conjugado, o sea, con el glucuronato o el sulfato. Entonces, esta sustancia de aquí se va a unir al paracetamol y de esta manera va a poder ser excretado por la orina. Del 5 al 10%, por otra parte, va a pasar por la citocromo 2E1 y esta de aquí lo va a transformar en NAPQ. Este NAPQ es totalmente tóxico, pero por suerte se forma en pequeña cantidad. Y de esta manera se conjuga con el glutatión, la GCH, y de esta manera se excreta, ¿ok? Entonces, en ese ámbito no hay problema. Sin embargo, cuando hay un aumento de este NAPQ se va a unir a las proteínas de la membrana del hepatocito, va a producir disfunción mitocondrial y, bueno, va a llevar a la necrosis hepática, ¿ok? Que lleva a la insuficiencia hepática. Entonces, ¿por qué puede aumentar este NAPQ? Son tres razones las principales. Primero, porque hubo una sobredosis de paracetamol. Lamentablemente frecuente en niños que se hayan tomado demasiadas pastillas de esas, que la hayan visto en el gabinete, bueno, o una sobredosis por un intento de suicidio. También puede ser por el consumo de alcohol, y es que el alcohol, estos dos últimos, el consumo de alcohol y el ayuno, con la desnutrición, son en dosis terapéuticas, ¿ok? Porque el alcohol va a inducir la actividad de la citocromo. Induce la actividad del citocromo y este me va a formar, ya no va a ser el 15, del 10 al 5%, sino un 25% ya, va a comenzar a activar más ese metabolismo del paracetamol por esta vía, induciendo mayor NAPQ. Por otra parte, el ayuno o la desnutrición inducen, ayunos prolongados sobre todo, inducen a que haya menos glutatión. Hay menos glutatión, tengo menos glutatión que se conjugue con el NAPQ se comienza a acumular. Estos últimos casos son poco frecuentes, no siempre se dan, pero sí hay reporte de casos, ¿no? Sobre todo con el consumo del alcohol, muy importante, por eso cuando beban, cuando estén tomando medicamentos, no beban. Ahora bien, y sobre el suicidio, es interesante porque nosotros tenemos 12 horas, una persona se intoxica con paracetamol, nosotros tenemos 12 horas para actuar, dándole el antídoto, porque si lo hacemos después de esas 12 horas, ya va a ser muy tarde y ese hígado ya no va a ser viable y va a tener esa persona que pasar por un trasplante de hígado. Ahora, imagínense a la persona que sufre de depresión, que trató de suicidar con paracetamol y al día siguiente se levanta en una camilla de hospital y nosotros diciéndole que, bueno, te tuvimos que hacer un trasplante de hígado y ahora tienes que tomar inmunosupresores el resto de tu vida para conservar ese hígado. Y esos inmunosupresores te van a hacer más propenso a ciertas infecciones oportunistas y bueno. Entonces esa persona que ya tenía depresión, esta depresión va a aumentar todavía más porque va a tener un cambio de vida sumamente drástico, ¿no? Ahora bien, como ya mencionamos, tenemos 12 horas para darle el antídoto. Y es que eso es muy interesante porque todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido como que, ok, este tóxico está estimulando demasiado este receptor, bloqueemos el receptor. O están bloqueándome el receptor, aumentemos la sustancia endógena. Pero en el caso del paracetamol, nosotros no estamos estimulando ni estamos bloqueando algún receptor. Lo que pasa es que el paracetamol está formando una sustancia tóxica. Esta sustancia tóxica nos está llevando a la necrosis hepática. Pero por suerte existe un medicamento que puede entrar fácilmente a los hepatocitos y se puede conjugar con el NAPQ como lo hacía el glutatión. Se conjuga con este para que sea excretado por la orina. Y este medicamento es la N-acetilcisteína, que también es conocido por ser un gran expectorante, ¿no? Ahora bien, vamos con el tercer antídoto. Y para hablar del tercer antídoto tenemos que conocer a la warfarina. Y es que cuando nosotros estudiemos antitrombóticos, o sea, medicamentos que vamos a darle a personas que tengan una predisposición, que tengan una patología que los predisponen a tener trombos, y nosotros sabemos que el trombo puede llegar a ocluir el vaso sanguíneo o se puede fragmentar formando émbolos que van a viajar por el torrente y eso nunca es bueno. Entonces, aquí vamos a usar los antitrombóticos y tenemos tres tipos de antitrombóticos. Tenemos los antiplaquetarios que me impiden la activación y la agregación plaquetaria, o sea que van a actuar en hemostasia primaria.
Tenemos también los anticoagulantes. Aquí pertenece la warfarina, a los anticoagulantes, que me impiden la formación de fibrina. O sea, por lo general van a actuar en factores de coagulación, o sea, hemostasia secundaria. Y los fibrinolíticos, que pues bueno, me van a degradar la fibrina. Ahora bien, como ya mencioné, como ya mencionamos, la warfarina actúa en los anticoagulantes. Entonces, ¿cómo funciona la warfarina? Pues nosotros tenemos que factores de coagulación, los precursores como el 10, 9, 7 y 2, se los pueden aprender como 1972, tienen que ser activados para estar como factores de coagulación totalmente activos. Esta activación se da por la enzima glutamil carboxilasa. Entonces, la glutamil carboxilasa necesita de alguien que la ayude, necesita de un cofactor para poder activar esos factores de coagulación que están inactivos, que son los precursores, ¿no? Necesita de la vitamina K. Y esta vitamina K está aquí reducida, pasa por la glutamil carboxilasa para que me active estos factores de coagulación y se oxida. Entonces nosotros tenemos que, esta vitamina K oxidada no nos va a servir. Tenemos que reducirla. ¿Quién la reduce? La vitamina K epóxido reductasa. Y es aquí donde nos actúa la warfarina. La warfarina impide que la vitamina K oxidada pase a vitamina K reducida. Por eso es un famoso antagonista de la vitamina K. Ahora bien, el problema con todos estos antitrombóticos es que están impidiendo que formes trombos. ¿Y cómo impiden que formes trombos? Disminuyendo esa función que tu cuerpo tiene para poder tapar las heridas, ¿no? Diciéndolo a grosso modo. Entonces, como ya no estás formando trombos por eso, asimismo, lo más común, la complicación más común, es que tengas una herida y comiences a desangrar. No pares herida y bueno, pues te va a dar un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, así como todos esos antitrombóticos tienen esa principal complicación, así también la warfarina. Entonces, en este caso de aquí, es como que, bueno, para nosotros chéverísimo, entre comillas, ¿no? Porque podemos ver cómo el paciente común se estaba rasurando, se cortó y no para de sangrar. Entonces, ya, ok, listo. Se está desangrando porque la warfarina está actuando de más. Pero no todos los casos son así, a simple vista, que nosotros podemos decir, la warfarina está actuando, démosle el antídoto. No, sino que también hay casos como el que les dejo en la descripción del video, de un pobre señor de unos 73 años que por 5 días estaba con hiporexia, estaba asténico, tenía cefalea, y en la última hora comenzó a convulsionar y los familiares lo decidieron llevar a emergencias. Entonces, en emergencias le quitaron la camisa y vieron que tenía múltiples equimosis en todo tórax y abdomen. Aparte de esto, vieron que tenía un globo vesical, es decir, que la vejiga estaba tan distendida que ya podía ser vista a simple vista en la pelvis, ¿no? Entonces, este globo vesical estaba totalmente aumentada, o sea, la vejiga estaba totalmente aumentada de tamaño, ¿no? Porque en el último día no había orinado el paciente. Y cuando lograron evacuar esta vejiga totalmente distendida, totalmente acumulada, había hematuria, o sea, esa orina estaba llena de sangre. Aparte de eso, cuando le hicieron el tacto rectal, vieron que había melena, o sea, que había sangre digerida en el intestino, en las heces, ¿ya? ¿Y por qué toda esa sintomatología neurológica que tenía, las convulsiones, el dolor de cabeza, la astenia? Pues es que tenía un hematoma subdural que le estaba comprimiendo parte del cerebro, produciéndole esa sintomatología. Lo que quiero decir con esto es que la hemorragia no siempre va a ser vista a simple vista, ¿no? Sino que también pueden haber hemorragias internas. Y nosotros tenemos que saber reconocer esas hemorragias internas, las diferentes características que nos pueden dar y relacionarlas. Si el paciente está tomando la warfarina, que está impidiendo que esos vasos sanguíneos se reparen, pues entonces es probablemente esa la causa de esa sintomatología y tenemos que tratarla. ¿Cómo la tratamos? Pues con su antídoto, ¿no? Y es que la vitamina K oxidada puede volver a hacerse reducida a través de la DT-diaforasa. Pero esta DT-diaforasa necesita altos niveles de vitamina K. Entonces,
si la persona está intoxicada por warfarina, se está desangrando por la warfarina, tenemos que darle vitamina K. Y ese es nuestro tercer antídoto. Entonces, la vitamina K va a actuar más a este nivel que a este nivel. O sea, al nivel de la enzima, ¿no? De la epóxido reductasa. Actúa aquí en la DT diaforasa. Ahora bien, ya hablando del cuarto antídoto, perdón, eran los testigos de Jehová, pero continuemos. Y vamos a hablar sobre las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas tienen un mecanismo de acción y una revertibilidad de sus efectos mucho más sencillos que los dos últimos fármacos que hemos visto. Entonces, las benzodiazepinas van a actuar estimulando los receptores GABA. No en el mismo lugar de unión que el GABA, pero sí se van a unir a sus receptores, promoviendo la acción del GABA, amplificando su efecto, es decir, aumenta esa inhibición que provoca en las neuronas en el sistema nervioso. Ahora bien, las benzodiazepinas son una gran familia, así como cuando vimos opiáceos. Tenemos aquí el diazepam, midazolam, lorazepam, clonazepam, entre varias otras. Y estas benzodiazepinas, su principal función es como ansiolítico, es decir, se usan en crisis de ansiedad, pero no a largo plazo, porque si usamos a largo plazo las benzodiazepinas, esta persona, el paciente va a adquirir tolerancia, dependencia, y cuando tratemos de quitar las benzodiazepinas, pues le va a entrar un síndrome de abstinencia, y eso no queremos. Ahora bien, una persona que esté intoxicada con benzodiazepinas va a estar en un estado de estupor, va a tener somnolencia, incoherencia al hablar, letargo, discordancia motora, lentitud al habla y así. No va a tener una depresión respiratoria importante, al menos de que haya estado tomando depresores del sistema nervioso como alcohol u otros opiáceos. Ahora bien, si esta persona está intoxicada con benzodiazepinas, pues lo que podemos hacer es bloquear el sitio de unión de las benzodiazepinas, como lo hace el flumazenilo. Aunque tiene cierta controversia porque han habido reportes de casos donde personas que ya hayan formado tolerancia, ya tengan dependencia de las benzodiazepinas y por A o B motivo se hayan excedido de su dosis normal, pues esas personas pueden llegar a tener convulsiones. Sin embargo, como en el caso del chico que les dejo en la descripción, que es de la hermosa ciudad de Cuenca, que trató de hacerse daño con las benzodiazepinas que encontró en su casa, se las tomó todas de golpe, pues aquí sí, súper bueno el flumazenilo para revertir esos efectos, ¿no? Ahora bien, vamos con el último antídoto, el metanol. Y es que el metanol, el problema con el metanol es que cuando hay una persona que se intoxicó por un metanol, probablemente no sea la única. Porque lo más común en cuanto a intoxicación por metanol es que a alguien se le ocurrió la brillante idea de, ok, voy a inventar, voy a crear mi propio trago, voy a crear mi propia bebida alcohólica. Y en ese proceso, en vez de formar etanol, ¿no? Que es lo que está en las bebidas que consumimos, espero que no con tanta frecuencia, como el vodka, el tequila, el ron, bueno, ustedes saben, el switch, ustedes saben de eso, ¿no? Entonces, que esas bebidas tienen etanol, en vez de formar etanol, terminan formando metanol, que es muchísimo más tóxico que el etanol, que el alcohol etílico. Entonces, ¿cuál es este mecanismo del metabolismo del metanol? Para eso tenemos que recordar un poco del etanol. El alcohol etílico, etanol, es degradado por la alcohol deshidrogenasa en acetaldehído. Y este de aquí, por la aldehído deshidrogenasa, se transforma en ácido acético. Ahora bien, el metanol también pasa por la alcohol deshidrogenasa y forma formaldehído. Y este de aquí se transforma en ácido fórmico por la aldehído deshidrogenasa. O sea que usa las mismas enzimas, usa la misma vía. Estos metabolitos del metanol son los tóxicos. Estos son los tóxicos. El metanol al final puede ser degradado, bueno, puede ser excretado por la orina, pero son estos metabolitos los que causan toda la sintomatología que vamos a ver, principalmente el ácido fórmico. Este ácido fórmico va a causar el dolor abdominal, los vómitos, la náusea, el mareo, y muy, muy importante aquí, el efecto tóxico que tiene sobre la retina.
Y es que al inicio va a empezar como una visión borrosa que va a tornarse en ceguera, una ceguera que puede llegar a ser irreversible. También afecta muy importante, al encéfalo, específicamente a los ganglios basales, induciéndole un parkinsonismo a los pacientes que hayan sido intoxicados por esto y al hipocampo. Entonces, estas áreas que son afectadas que pueden llegar a ser afectadas de manera irreversible, es importante tratar con el antídoto al metanol para que no dejen las secuelas, ¿no? Además que en la descripción le dejo el caso de un señor que fue intoxicado con metanol y ambos hipocampos fueron dañados, o sea, tuvo una lesión hipocampal bilateral. Y como nosotros sabemos, el hipocampo, súper relacionado, se encarga de formar las nuevas memorias, de almacenar las memorias. Entonces, este pobre señor que fue intoxicado con metanol perdió sus dos hipocampos porque fueron dañados por este tóxico, principalmente por su metabolito, pues sufre ahora de amnesia anterógrada. Eso quiere decir que ya no puede formar nuevos recuerdos. Muy bien. Entonces, como vimos, estos metabolitos son los tóxicos, ¿no? Si nosotros logramos impedir que se formen esos metabolitos, ya no van a inducir el daño. Y de esta manera tenemos que la alcohol deshidrogenasa, tenemos esta gran ventaja. La alcohol deshidrogenasa tiene una gran afinidad por el etanol, más por el etanol que el metanol. Entonces, si nosotros aumentamos el etanol, le damos etanol al paciente, su alcohol deshidrogenasa va a estar ocupada degradando ese etanol y va a dejar a un lado el metanol. Y este metanol, pues, va a ser degradado a la final, va a ser excretado a la final por la orina. También tenemos otra manera de actuar aquí. Y es que si inhibimos la alcohol deshidrogenasa, pues simplemente el metanol ya no va a ser degradado hasta ácido fórmico, ¿no? Y así actúa el fomepisol. Pero en casos en los que no tengamos fomepisol, porque ya sea que estemos apartados de la ciudad, no haya muchos recursos, sin duda tendremos que recurrir al etanol. Y ya vimos su manera de actuar, que es igual de bueno. Solo que, bueno, con el etanol hay que tener un poco más de ojo de la dosis y tener monitoreado al paciente, ¿no? Y así tenemos nuestros últimos antídotos, el etanol y el fomepisol. Bueno, eso, chicos, ha sido todo. Aquí les dejo un resumen de lo que hemos visto: opiáceos, naloxona, paracetamol, N-acetilcisteína, warfarina, vitamina K, benzodiazepinas, el flumazenilo, y el metanol, pues ya vimos que el etanol por su mecanismo de acción y el fomepisol también por su distinto mecanismo, ¿no? Espero les haya gustado el video, espero verlos pronto. Si les gustó, denle like. Si me ayudan a difundir esto, se los estaría muy agradecidos. Y bueno, hasta luego.